movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular. Un martes más aquí con ustedes y en esta ocasión haciendo uso de este audio para nuevamente estar en contacto con todos aquellos que nos siguen, ¿no? Dando comienzo a esto, antes que nada quería referirme en este día tan especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no de aquella que explota a las trabajadoras, sino de la trabajadora, a las compañeras de clase, a aquellas que todos los días tienen que ir a su trabajo, cumplir con las horas, cumplir con el trabajo, y sobre todo en aquellos hogares monoparentales donde la mujer es sujeto y predicado de lo que acontece ahí, esa lucha diaria por llevar la comida a la casa, por criar a los hijos. Desde aquí, un fuerte abrazo a todas aquellas compañeras. Y dentro de las novedades que tenemos, ¿no?, el tema de la LUC, que da muchísimo que hablar, ¿no?, entre los jerarcas, los capitalistas, los neoliberales, aquellos que están muy bien sentados en sus silloncitos y que les interesa tan poco el pueblo, y que llevan adelante esa campaña bochornosa por el no, y que no dicen la verdad de lo que encierra la LUC. Abogados laboralistas, por ejemplo, denuncian modificaciones represivas de la LUC. La Asociación Uruguaya de Laboralistas, el AULA, entiende que con los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración, se alienta la información, o sea, la contratación sin aportes a BPS o los aportes al BPS inferiores al salario real, como algunos de los ejemplos, ¿no? Y aumentan las dificultades del trabajador en el acceso a un medio de pago electrónico gratuito y a un conjunto de servicios financieros también gratuitos. Mediante el comunicado, la AULA expresa que con la LUC se limita el derecho de huelga en contradicción a lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución. El artículo mencionado parte de la base que es un derecho fundamental y de existencia previa a su inclusión en el propio texto constitucional. Dicho texto no la define ni le establece límites. Obliga asimismo al legislador a una reglamentación que respete y preserve tanto su ejercicio, esto es que no la dificulte, como su efectividad, que sea un instrumento apto para sus fines de reclamo o reivindicación. La LUC, por el contrario, obstaculiza el derecho de huelga al minimizar sus efectos y blindar al empleador del impacto de esta medida sindical. Al respecto, el comunicado agrega, la LUC en su artículo 392 y su reglamentación, decreto 281/020, otorgan al Poder Ejecutivo la potestad de cesar una medida de huelga mediante el uso de la fuerza pública en clara oposición a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, la que solo autoriza la intervención de la autoridad policial y uso de la fuerza cuando existen actos delictivos o de violencia. Por último, los abogados laboralistas expresan en su comunicado que la LUC considera ilegítimo el piquete pacífico, autorizando en forma discrecional el uso de la fuerza por el Poder Ejecutivo. Para finalizar la misiva pública, la AULA sostiene que la LUC limita y criminaliza la protesta pacífica en general. Sabemos muy bien que enseguida salen los que hay, que esto acá hacen paro y que perjudican al trabajador. Y
Hay formas y maneras de encarar el tema, que habría mucho para hablar aquí. Pero debemos recordar que son todos logros que a través de los años, y vaya que se ha llevado luchas y movilizaciones y vidas, que ha cobrado vidas. Y recordemos más hoy en día, hoy un 8 de marzo, ¿no? La lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos, por el respeto a los derechos, sobre todo de la mujer, igual trabajo, igual remuneración con respecto al hombre, las 8 horas. Realmente muchos derechos que se han ido logrando a través de luchas, de paros, de movilizaciones. Y hoy en día que hablamos, o que se habla por parte de los distintos gobiernos, de la reivindicación de dichos derechos, pues en estos momentos los están tirando a la basura, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando dicen que es volver atrás. Y en cierto modo tienen razón. Volver atrás con un sí en estas votaciones sería volver a continuar con la lucha de la reivindicación de los derechos y no que con el no se los quite. Esto es clarito. El no está quitando derechos al trabajador, derechos a la mujer, derechos al obrero, al jubilado, al pensionista. Eso sí es lo que están quitando con el no. Que no nos vengan nuevamente con el versito, con los espejitos de colores, porque a eso apunta el capitalismo, a la explotación del obrero, al sacarle todos aquellos derechos que han logrado a través de luchas. Y la lucha popular lleva a eso. Y se toma como última instancia. Porque, a ver, díganme, a ver, ¿cuáles son los buenos aumentos desde los empresarios, desde los supuestos patrones buenos hacia el trabajador? Pérdida de salario llevamos desde antes de la dictadura. Y después la dictadura se encargó justamente de dejar por el camino todo aquello que se había comenzado a lograr. Después vinieron los gobiernos neoliberales, el gobierno progresista que también ayudó en ir hacia atrás, y ni que hablar del actual gobierno, que le interesa poco y nada que el obrero luche y se haga sentir, que se haga respetar en sus derechos. La LUC es lo peor que nos puede pasar como pueblo. Es entregar al gran capital, es privatizar la educación, es privatizar la salud, es el recorte en la seguridad social, es ir hacia una reforma constitucional en cuanto a la seguridad social. Es un retroceso aberrante el que lleva la LUC adelante. Hay que continuar la lucha, hay que decirle que sí a derogar todo lo que pretende llevar adelante la LUC, porque inclusive estos 135 artículos son apenas el comienzo de lo que se viene. Por eso hay que derogarlos, no hay que dejarles el camino libre a que hagan lo que quieran, que respeten al trabajador, al jubilado, a la mujer, al hombre, a los niños, realmente que los respeten, no que vulneren esos derechos. La compañera Romy Silva, que es una dirigente del movimiento 26 de marzo, que en su calidad de docente habló de cómo afectan a la educación pública las medidas neoliberales que se vienen tomando desde hace años. Y dijo que este gobierno apresura y profundiza justamente eso. En ese marco aseguró que la LUC continúa el proceso de privatización de la educación en el país y que se trata del proceso privatizador que comenzó en el 2013, cuando se comienzan a propagar una serie de centros educativos con carácter público, pero de financiamiento privado en su gestión, donde la injerencia empresarial se mete en el sistema educativo.
Ya vemos y sabemos lo que ha ido pasando con UPM, por ejemplo, ¿no? Que meten mano en el sistema educativo, se hacen dueños y hacen lo que ellos quieren. Hay que seguir luchando por mantener la educación pública absolutamente para todos y que todos puedan acceder a esa educación y que no solo aquellos que económicamente pueden salir adelante tengan la posibilidad de una buena educación, sino que todos. Sino en qué quedó las ideas de Artigas, la del propio Varela. ¿Dónde quedó todo eso? La de Julio Castro. La educación debe ser gratuita y le debe llegar a todo el mundo en las mejores condiciones y no brindar dinero público a lo privado y que lo privado se encargue. Porque vuelvo a repetir, si lo privado se encarga, van a ser muy pocos los que logren tener y llegar a una buena educación. Se manejan otros conceptos también, se habla de competencia. La competencia refiere a habilidades, destrezas, para adaptarse a un mundo en cambio, pero no pesa tanto el tema del conocimiento. Entonces, dice la compañera, el objetivo de la educación debería ser formar un ser humano crítico, reflexivo, que transforme al mundo, y no para que se adapte al mundo en cambio y a la lógica del mercado, que es lo que pretenden hacernos. Por lo que queda claro que se busca preparar en lo que al mercado quiere, para lo que exige el modelo, para lo que propone el neoliberalismo. Y eso no conlleva a una buena educación, a una libertad de educación, sino que nos encasillan en lo que quiere el gran mercado y si no estás apto para eso, quedas por fuera. La educación lleva a tener una mejor sociedad, a poder ser libres, a poder ser críticos, a tener tu propia opinión, a ser crítico de lo que se lleva adelante y no solo formar parte de lo que dicen y hacen los poderosos y eso se acata. Hay que terminar con todo ese verso de que aquí se está haciendo las cosas para que le llegue a todo y si no a las pruebas nos remitimos. Más desocupación, inestabilidad social, realmente la seguridad en cuanto a eso es cada vez peor, pero tenemos que ir a las causas. ¿Por qué la seguridad empeora? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que está fallando? Y bueno, falla la educación y habilitar más fuentes de trabajo, pero fuentes de trabajo con salario y en condiciones dignas, y no que sigamos siendo presos de los que vienen de afuera, que supuestamente vienen a invertir, supuestamente, y no nos dejan absolutamente nada, porque los exoneran de todo. Hay que abrir más fuentes de trabajo y no abrir cárceles. ¿O acaso van a encarcelar a todo el país cuando la situación cada vez, y vemos que cada vez está peor? Hay que volver a educar en el trabajo. Compañeras y compañeros, ahora los dejamos con palabras del compañero Eduardo Rubio y como decimos siempre, hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican, y el 27 decirle sí a la derogación de estos 135 artículos infames que van contra los derechos del pueblo. Ven y joven con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir analizando la realidad nacional, internacional, marcando además prioridades de trabajo en las que estamos comprometidos,
en una lucha que debe organizarse, fortalecerse y crecer para frenar esta embestida neoliberal que vive en nuestro pueblo. En la tarde de hoy, la tardecita de hoy, a las 19 horas, en el local central, se reúne la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. El recuerdo, la convocatoria a los compañeros de la departamental. Estas son semanas de mucha tarea, de mucho trabajo. Ha venido creciendo el trabajo militante de nuestros compañeros. Quiero saludar a las distintas agrupaciones que este fin de semana marcaron su presencia en la calle, con volantes, con pancartas, con pintadas, con el diálogo, con la conversación con la gente de nuestro pueblo, con los vecinos, ya sea en la feria, en la Rambla o en los lugares que se estuvo trabajando durante el fin de semana. Realmente reconforta ver el esfuerzo de los compañeros reagrupando fuerzas, colocando las prioridades que tenemos planteadas y encarando el contacto y el trabajo con el pueblo. Pero bueno, recordar entonces la departamental hoy a las 7 de la tarde a todos los compañeros de la departamental. Nos quedan pocas semanas para el 27 de marzo, para dar la batalla y derogar por lo menos estos 135 artículos y sumar fuerzas organizadamente para seguir en la batalla contra lo que quedó fuera, en particular, y hoy vamos a hablar de esto referido al presidente de la República, la reforma de la seguridad social que se viene, y de la que, a no ser los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, algunos sectores políticos, sociales, nadie habla, nadie quiere meterle el diente, y es realmente el hueso más duro al que tenemos que hincarle el diente. Pero bueno, estos días hemos estado conversando con compañeros acerca de esta situación de la guerra en Ucrania, ¿no? La intervención rusa, la ofensiva de la OTAN, y mirando los informativos en la televisión, hablando el otro día con gente de la familia, ¿no? Estamos reviviendo épocas y estamos volviendo a ver películas que ya vimos. Para los más veteranos, como nosotros, tendríamos que remontarnos a la época de la guerra de Vietnam para escuchar a la prensa afín al sistema, dependiente en aquellos tiempos. La Embajada de Estados Unidos mandaba los libretos a los medios más grandes de comunicación, dando la versión de su guerra de Vietnam, la lucha contra el comunismo, los crímenes de los vietnamitas, en fin, una historia. Claro, en aquel momento estaba la Unión Soviética, el proceso cubano con todo el respaldo del bloque socialista, con toda su fuerza. Había voces potentes que nos permitían también conocer otra parte de la verdad. Aunque masivamente la versión que llegaba era de los buenos muchachos americanos que iban a llevar la democracia al pueblo vietnamita. Más acá en el tiempo, recordamos la invasión a Irak. Y recordamos también que casi en soledad tuvimos que dar una batalla denunciando la agresión imperialista en Irak. Porque la versión oficial de todos los medios y de la mayor parte de los partidos políticos era que el criminal Saddam Hussein hacía cosas horribles, que tenía armas químicas, que era un peligro para la humanidad, que había que arrasarlo. Y veíamos en la tele, todos los informativos, la película de la guerra de los buenos, ¿no?, los gringos, y los malos, los iraquíes. Arrasado Irak, asesinado Saddam Hussein, finalmente se supo que nunca existieron las armas químicas. Había allí una lucha por el control de áreas estratégicas del mundo, nada menos que las zonas que tienen los mayores yacimientos petrolíferos del mundo. Ahí estaba la causa de la guerra, aparte de la necesidad del imperialismo de tener siempre una guerra. Porque la guerra, aparte de expresar la disputa por territorio, materias primas, rutas de comunicación, puertos, en fin, todo lo que implica en la economía, es un gran negocio en sí mismo.
fabricación de aviones, de misiles, ¿no? Eso se quema y hay que reponer, no hay forma de recuperar algo que ya está quemado. Y ahora tenemos la versión de la Guerra Santa de Occidente contra Rusia. Y bueno, a ver, no estamos hablando de que estamos hablando de la Rusia soviética, no, estamos hablando de una Rusia capitalista de Putin, ¿no? Que se enfrenta por intereses económicos a los sectores imperialistas dominados por Estados Unidos, que con la OTAN avanzan ¿para qué? Para ocupar zonas estratégicas de energía, de comunicaciones, en fin. Claro, vos mirás la televisión y prácticamente la Santa Alianza respalda de boquilla, ¿no?, de palabra, a Ucrania para frenar al oso ruso, que prácticamente ponen a Putin como la expresión del leninismo, nada más lejos. Y allí hay hay en Ucrania una realidad muy dura con sectores de derecha y ultraderecha que han golpeado duramente a los sectores populares y de izquierda. Hay zonas de Ucrania brutalmente reprimidas, como Donbass y Lugansk, y hay intereses del capitalismo y de los grandes monopolios con sede en Rusia también de defender un espacio que para ellos consideran vital. En esta guerra pierden los pueblos. En esta guerra pierden los pueblos. Y la declaración del movimiento 26 de marzo sobre este tema es clara, contundente, en contra de la guerra, a favor de la paz y en solidaridad con los pueblos y los luchadores de Ucrania y de Rusia. Leíamos en el diario La Juventud, les recomiendo, hay una declaración de partidos comunistas y obreros que también avanzan en un sentido realmente muy similar. Pero digo esto porque la gente, digo, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, están bombardeados por una visión de esta guerra absolutamente falsa, ¿no? Acá la OTAN ha intentado y va por espacios que disputa con Rusia. Esa es la verdad. No es que la OTAN esté salvando a Ucrania ni a nadie en el mundo. La OTAN nunca ha salvado a nadie en el mundo. Y me gustaría, y yo le preguntaba a gente con la que hablaba, ¿cuántas horas de televisión viste vos de lo que pasaba con la ocupación militar en Haití? ¿Cuántas imágenes te transmitieron de eso? ¿Cuántas imágenes verdaderas nos transmitieron de las distintas incursiones imperialistas durante todo este tiempo? No, ninguna, al revés. Son, digamos, la versión de la salvación y la democracia exportada a punta de misiles por el imperialismo norteamericano. Pero bueno, queríamos hacer esta reflexión y queríamos abordar brevemente algunos elementos del discurso del presidente Lacalle en el Parlamento el otro día. Realmente, analizando la actuación en conjunto del presidente, uno siente estar frente a un libreto elaborado, estudiado en cada acto. Desde el hipódromo de Melo al carnaval de Artigas y la salida ayer a saludar a los inocentes manifestantes a favor del no en una caballada que recorrió Montevideo. Pero más allá de eso, de una política de comunicación claramente estudiada, vamos a ir al mensaje en sí. Un mensaje que transmite una visión del mundo y de la sociedad absolutamente, impregnada de un sentido de clase indisimulable. El optimismo que refleja ese discurso y lo bien que le va al país está emparentado con lo bien que le va a los dueños de la industria frigorífica, a los dueños de la planta celulosa, a los dueños de los bancos, al sector más concentrado del poder económico y político del Uruguay. Ese optimismo no cabe en la conciencia de los trabajadores que han perdido salario, los jubilados y pensionistas que han perdido poder adquisitivo. No va de la mano del alza brutal de los precios, no va de la mano de la desocupación que golpea, de la pobreza infantil. Nada de eso existe en el discurso del presidente. Y
hay anuncios de continuidad y de profundización de este modelo. Y hay ausencia total de los grandes temas que debían estar marcando la agenda política del país. ¿Dónde estuvo en la locución del presidente las definiciones que marcarían, por ejemplo, empezar a resolver el problema de la vivienda en el Uruguay? Ayer mirábamos un debate televisivo y se hablaba del tema de la vivienda a partir de lo que la LUC plantea con ese proyecto de desalojo express, pero soluciones de vivienda no parece ninguna. Aquello que iban a construir 50.000 viviendas quedó en el olvido. Para eso no hay dinero, para eso no hay inversión. Ni que hablar de lo que es el modelo de país basado exclusivamente en abrirse a la inversión extranjera sin medir costos y sin poner condiciones. Lejos quedaron las críticas de sectores de la coalición gobernante a UPM, por ejemplo, o al tren de UPM, el agujero más grande que el Uruguay tendrá en toda esta etapa. Lejos quedaron las críticas de la política permanente de endeudamiento que venía de gobiernos anteriores, que este gobierno sostiene y se multiplica. Lejos está la idea de un país de justicia y de igualdad. Se consolida, y el discurso lo plantea y lo reafirma, el país del gran capital, que como nunca en los últimos tiempos se ha beneficiado, y no es que no se beneficiara antes, Y quería tomar un elemento así del discurso del presidente, que es determinante para el futuro. El presidente reafirmó la decisión de que en este año el Parlamento uruguayo va a aprobar la reforma regresiva y neoliberal de la seguridad social. Pase lo que pase el 27. Está expresado con claridad. No se vinculó en ningún momento este proceso de reforma impuesto por los organismos financieros internacionales y aceptado gustosamente por el gobierno de coalición y por varios más, que han participado y que han sido parte también de anuncios en cuanto a subir la edad de retiro, el déficit del BPS, en fin, lo que la cantinela que pretende justificar arrasar con derechos de los trabajadores. Y esto nos parece que esta afirmación dentro del discurso presidencial tiene que ser para nosotros un llamado de atención y alerta máxima. Porque hay, incluso dentro del movimiento popular, versiones distintas. Y hay quienes plantean, y digo, desde sectores políticos que no están claramente confrontados con este proyecto de reforma, la idea de que si gana el sí, frenamos este proceso de reforma de la seguridad social, y que si gana el no, entonces sí vendría y habría que ver, en fin. No, muchachos, acá hay una definición tomada desde hace tiempo. Aquí hay una definición impuesta además por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se viene la reforma y lo que hay que hacer es prepararse para dar la batalla, para derrumbar esa reforma y para, en una reforma constitucional, llevar adelante el proyecto alternativo que han planteado los compañeros de la TCS, eliminando la SAFAP y recuperando un sistema de... Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2